En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer un remedio casero a base de cebolla y ajo para cuidar y preparar el suelo de nuestra huerta. Pero también lo podemos potenciar mucho más si le agregamos vinagre y cenizas de madera, porque va a regular el pH, pero también le va a aportar muchos minerales al suelo, principalmente el potasio y el calcio, que son muy necesarios para el cultivo de tomates, ajíes y todo lo que vayamos a sembrar esta próxima temporada. Para esta receta vamos a usar 6 litros de agua, que los tengo por acá atrás, azúcar, vinagre, cebolla, una cabeza de ajo y si llegas a tener cenizas vegetales, que principalmente es importante tener en cuenta es que no sean cenizas, por ejemplo, cuando hacemos un asado y que cae la grasa, porque esto nos va a estar aportando muchos minerales, principalmente el potasio y el calcio. Para estos 6 litros de agua vamos a usar 2 cebollas que sean medianas o más pequeñitas y si no, una que sea más grande. Acá lo que te voy a recomendar, bueno, la base la vamos a dejar para ponerla directamente en la huerta. Y lo que te voy a recomendar, si te quedan cebollas que sean viejas, esas que por ahí tal vez están más blandas o por ahí tal vez sentimos un olor más fuerte, esas serían las cebollas ideales. Porque de acá vamos a estar sacando todos esos principios activos que los vamos a separar directamente en el agua para después dejarlos directamente en la tierra. Esta mezcla que estamos haciendo ahora no solamente nos va a servir para aplicarlo alrededor, por ejemplo, de los tomates, sino que también, si ya estás en esta época para finales de invierno y estás preparando la huerta o el terreno para empezar con todos los cultivos de primavera-verano, se lo podés aplicar unos días antes de hacer el trasplante para que vaya haciendo efecto y nos queden todos los nutrientes bajo la tierra. Y acá también lo mismo, una cabeza de ajo. Si son un poquito más viejos, mucho mejor. Vamos a usar la cáscara, que queden, no te preocupes. ¿Ves estos ajos que están un poquito marrones? No los tires, porque para esta solución que vamos a hacer nos vienen súper bien. Acá principalmente vamos a cortar bien el ajo y la cebolla para que la licuadora no tenga que trabajar mucho. También dejar estas hojas. Y lo que vamos a hacer en un recipiente más grande, todo esto que picamos adentro. De los 6 litros de agua le vamos a poner un poquito, que tengamos buena cantidad de agua, porque ahora lo vamos a procesar y así va a ser mucho más rápido. Y a esto vamos a tratar de triturarlo lo más posible para liberar todos los principios activos que tenemos en la cebolla y en el ajo. Lo voy a dejar más o menos así. Fíjate que el agua queda totalmente amarilla. Acá ya tenemos esto, no sabes el aroma que queda espectacular. Le voy a agregar el resto de agua para completar los 6 litros. Y después, para estos 6 litros, 4 cucharadas de azúcar. El azúcar va a funcionar como alimento para los microorganismos que tengamos en el suelo, que nos van a ayudar a que se descomponga toda la materia orgánica que podamos llegar a tener. Y cualquier materia orgánica que se vaya descomponiendo va a pasar a ser minerales que nuestras plantas van a poder usar más adelante. Así como está, ya lo podríamos dejar reposar 24 horas y lo podríamos usar. Acá principalmente vamos a tener este azúcar y los principios activos del ajo y la cebolla. Pero si le queremos dar esta nutrición extra, estos minerales extra, una taza en estos 6 litros de esta ceniza para potenciarlo mucho más. No solamente nos va a ayudar a limpiar el suelo, sino que también le va a dar toda esta nutrición extra, principalmente el potasio y el calcio que van a necesitar, por ejemplo, los tomates para esta próxima temporada. Y para darle a todo esto un extra más de potencia, le vamos a poner una taza de vinagre de alcohol. Esto nos va a ayudar a mantener un mejor pH en todo el sustrato. Es muy bueno para las plantas porque va a hacer que absorban mejor los nutrientes y más que nada cuando tenemos un suelo que sea medio alcalino. A toda esta mezcla ahora la voy a tapar con un paño para que respire y la voy a dejar reposar 24 horas para después filtrarla y la vamos a usar directamente en la huerta. Y después de un día vamos a ver cómo está todo este preparado, que te voy a recomendar que lo dejes afuera
Y mira cómo está, queda bien transparente. ¿Ves? Nos queda un agua totalmente transparente con todas las propiedades que vamos a sacar del ajo, la cebolla, y si le podemos poner ceniza, mucho mejor. Ahora lo que nos queda hacer solamente es colarlo, que nos vamos a ir afuera, a la huerta. Y acá tengo todo el preparado que ahora vamos a sacarle todo lo que nos quedó por arriba. Y esto siempre te recomiendo que lo hagas afuera para no tener este olor fuerte adentro de casa. Para filtrarlo voy a usar otro recipiente como este de plástico y me gusta el lienzo, esta tela que después, una vez que lo filtramos, la podemos volver a limpiar y la usamos para todo este tipo de preparados que hagamos para nuestra huerta. Antes revolvemos bien todo esto y lo empezamos a filtrar. Le queda un color así como medio oscuro, pero esto no te preocupes porque si después lo dejamos reposar queda totalmente transparente. Y lo que me queda acá arriba, fíjate que en el fondo vamos a tener las cenizas. A esto lo movemos bien para dejarlas todas acá arriba. Vamos a esperar un poquito más. Y cuando nos queda así bien espeso, que prácticamente tenemos todo lo que procesamos más la ceniza, porque prácticamente este lienzo se va a tapar y no va a filtrar mucho más. Como la tenemos en esta tela, vamos a aprovecharla. Y ahora sí, terminamos de filtrar. Un olor espectacular le quedó a todo este preparado. Y acá adentro, que no lo vamos a tirar esto, nos queda esta pasta con las cenizas, que directamente lo podemos dejar en la huerta alrededor de algún frutal o alguna otra planta, o cerca de esas plantas, por ejemplo, donde tenemos ataque de caracoles o babosas, se lo tiramos todo alrededor. En este caso voy a usar una botella que lo que le hago es una perforación acá arriba para que entre el aire y después la tapa toda perforada. Lo voy a usar así como está para mostrarte cómo aplicarlo directamente en los surcos. Siempre antes revolverlo un poquito. Lo podemos usar directamente entre medio en los surcos, porque esto nos va a ayudar a que cualquier, por ejemplo, caracol o babosa que quiera venir a comer nuestras plantas, se va a generar todo un olor acá a los costados, que esto va a ayudarnos a protegerlas mucho más. Y a su vez, todos los nutrientes que le pusimos, estas plantas van a hacer que las raíces crezcan hacia el centro y lo van a terminar absorbiendo. Pero en el caso en que lo quisiéramos aplicar, por ejemplo, entre las plantas de tomate o las lechugas, o en este caso los ajíes, cuando estemos en esta época de primavera-verano, lo que te voy a recomendar es hacer una dilución 1 a 1. Vamos a usar una parte de este preparado para que no esté tan fuerte y después le vamos a poner una parte de agua, y a su vez esto nos va a servir para distribuir mejor todo el biopreparado directamente al lado de nuestras plantas. El agujerito este que tenemos acá, que es por donde va a entrar aire para que salga mejor el agua, siempre nos tiene que quedar para el lado de arriba cuando lo estemos usando. Y esto, como está más diluido, lo podemos aplicar directamente, por ejemplo, cerca de estas plantas de tomate. Esto le va a estar aportando no solamente toda esta protección a nivel del suelo, sino que también le va a dar todo ese calcio y potasio que las plantas van a necesitar para florecer y para evitar toda esa podredumbre que queda por abajo de los tomates, que a veces suele aparecer por falta de calcio. Y en las crucíferas, poniéndolo todo alrededor así, esto nos ayuda también a evitar los caracoles y babosas, y más que nada cuando estamos en esa época que están naciendo bajo la tierra los caracoles. Fíjate cómo empezaron a atacar acá algunas. Esto genera todo un olor, le da fertilizante y así vamos a lograr tener plantas mucho más sanas en nuestra huerta. Y a esto también lo podemos aplicar cuando lo tenemos puro, cuando estamos preparando una parte o un sector de la huerta, si estás por armar un cajón directamente sobre el suelo, y esto va a ayudar a que lo tengamos preparado para esta próxima temporada de primavera-verano y sin plagas. Cuando vemos están todas así comidas, esto que nos quedó acá en el fondo va a ayudar a generar más olores y evitar todas las plagas, porque por lo general
los caracoles o las babosas siempre entran por alguna esquina de la huerta y cuando ni bien las detectemos podemos aprovechar todo esto que nos quedó por acá abajo y a su vez lo podemos reforzar poniendo todo el producto puro por aquellas partes. Espero que lo pongas en práctica. ¡Chau!